Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de libertad de expresión, de debate, de reflexión de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos a discusión un tema muy importante, yo diría de gran profundidad y alcance. Es el genoma humano. Esto es la molécula que distingue a una especie de otra y a un individuo dentro de la misma especie. Aquello que nos hace ser lo que somos, diferentes de los demás. La aplicación del genoma humano a través de la medicina genética, es decir, el desarrollo del conocimiento de esta molécula, tiene posibilidades extremadamente prometedoras, peligros sin duda también, pero así ha sido la ciencia a lo largo de la humanidad. Yo he invitado al doctor Gerardo Jiménez Sánchez. Él fue el fundador y primer director del Instituto Nacional de Medicina Genómica, ahora es el director general de Global Biotech, es presidente de la Comisión de Biotecnología de la Organización para el Desarrollo Económico y es miembro del Consejo Directivo de la Organización del Genoma Humano de las Naciones Unidas. Doctor, ¿nos podría ampliar un poco qué es el genoma humano? ¿Cómo se descubrió? ¿Cuándo se descubrió? Es el ADN en el fondo, ¿no es así? Así es, el genoma humano es esa molécula que llevamos dentro de cada una de nuestras células, en donde algunos lo comparan, y yo creo que es una buena analogía, con un libro, que en el caso del ser humano está escrito con un alfabeto de 4 letras, A, G, T y C, y el libro consta de 3.200 millones de estas letras. En el año 1995... ¿Por qué 3.200 millones están dentro de la molécula? Sí, si nos lo imaginamos, es una molécula que mide como 1,5 metros y que se enrosca como el cable del teléfono y se compacta y está en el núcleo de cada una de las células. Esa molécula, que tiene, como ya he dicho, 3.200 millones de unidades o de letras, fue secuenciada, es decir, fue leída por primera vez del año 1995 al 2004 con una inversión de 3.200 millones de dólares para leer por primera vez que llamamos algunos el manual de instrucciones de la célula y del organismo. ¿Por qué andaban buscando el genoma humano? Porque todo descubrimiento es una búsqueda, hasta el de Cristóbal Colón. Sin duda, porque en los años 70 y 80 se había conocido con detalle ya diferentes procesos biológicos dentro de la célula. Se había conocido, había avanzado mucho la bioquímica, toda la química interna, y claramente se veía que los genes, que son segmentos del genoma, tenían la información para producir las proteínas que llevan a cabo las funciones. ¿Y de ahí salen los niños, doctor? Bueno, resulta que todos cuando se lleva a cabo la fertilización de un óvulo, se junta una parte del genoma del espermatozoide, una del óvulo, y generan una combinación nueva que da lugar a cada uno de los Pero no nace todavía el ser humano. Es nada más la junta de los genes. Exactamente, para generar un nuevo genoma, en donde hoy en día el genoma humano, este texto, se encuentra disponible en el Internet para todo el mundo. Y hoy en ¿Cómo disponible? Sí, esta información es pública, se financió con recursos públicos. Eso, pero no el mío, mi gene. No, fue el primer genoma, digamos, de referencia. Hoy en día ya hay muchos genomas porque el abatimiento del costo nos permite ir de juntar muchos países para secuenciar uno a tener muchos. Lo vamos a ver las aplicaciones. Yo tengo el honor, debo decirlo, es un honor para este programa y para mí, y es un gusto amistoso, tener a un gran personaje de la medicina mexicana, que es el doctor Guillermo Soberón. Él fue secretario de Salud, él fue un distinguido rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, es el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional para el Genoma Humano y sigue siendo un muy brillante profesor de la Universidad Nacional. Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Tú qué nos dirías del genoma humano? ¿Por qué se inventó y para qué ha servido hasta ahora? Bueno, ¿por qué se descubrió? Mira, la inquietud vino cuando los científicos llegaron a la conclusión de que ya existía la tecnología para adentrarse realmente en el interior de la molécula y ver su estructura y composición. Esto quiere decir que
esta molécula que es un polinucleótido, o sea, es una cadena de nucleótidos. Y cada nucleótido es la combinación de 3 moléculas diferentes. Una molécula de fosfato, una molécula de un azúcar que es la desoxirribosa y una base nitrogenada, que hay 4 posibilidades en el caso de la desoxirribonucleica, y que Gerardo ya indicó. La inicial de cada una de estas bases connota, digamos, la sigla que se usa para construir este alfabeto. Entonces, AGCT, ¿verdad? Por las siglas de las bases que le componen. Entonces se dijo, ya tenemos la tecnología para conocer la secuencia, es decir, la ordenación que guardan en la molécula estas bases, ¿verdad? Y entonces, cuando está una A, cuando está una C, una T, etc. Y cuando se va repitiendo, ¿cómo se puede saber qué orden ocupan en las 3.200 millones Y de eso bases? distingue, no hay un genoma, una molécula genoma idéntica a otra. No, son estructuras irrepetibles, ¿verdad? Exacto. Pero la variación es entre nosotros como individuos solamente menos de 1%. Y dentro de una raza o de una comunidad puede ser menor. Sí, claro. Los suecos, por ejemplo, sí, o los mixtecos. Claro, ahí ya, digamos, genomas que tienen una composición que va repitiendo más en grupos étnicos, pero que de todas maneras, de unos a otros, por lo que explicaba Gerardo, que el genoma de cada individuo, parte viene de la dotación que le da la madre y parte viene de la dotación que le da el padre. Y así se identifica Claro. quién es el padre y quién es la madre, Claro. de modo irrepetible. Ahora, comentábamos, doctor, el día que platicábamos, que la lectura de ese texto, es un capítulo de un libro sobre el pasado y el presente, que es el capítulo sobre el genoma humano, donde están autores, son los 2 médicos aquí presentes, más el doctor Julio Frenk. Su lectura me indujo a pensar que esta es la gran prueba de que somos una especie humana y de que somos 97% iguales, es decir, fundamenta nada menos que el principio de la igualdad, pero también el principio de la individualidad. Es que aunque sea por poquito, pero cada uno es distinto al otro. La identidad humana de cada persona humana, sus características incanjeables, irrepetibles, como las llama Guillermo, y la unidad esencial de la especie humana. A mí me parece que ese descubrimiento es prácticamente filosófico o un fundamento científico de una filosofía que respeta la igualdad y la diversidad. Sin duda, implicaciones muy importantes. Recordemos que todos los seres vivos, no importa que sea alfalfa o una bacteria, una vaca o un humano, todos tenemos un genoma y ese genoma está hecho de A, G, T y C en diferente orden. Y precisamente como en el alfabeto español, el orden de las letras nos dice si se trata del Quijote o si se trata de la sección amarilla. Es el orden de las letras lo que distingue a cada una de las especies. Y justamente una de las sorpresas que llevamos en la secuenciación del Y genoma entre una humano, especie y otra sí hay diferencias muy grandes. sin duda. Coinciden en un 40, en un 60%. Bueno, en la escala de la evolución de las especies, sí, se va identificando cómo hay secuencias que se guardan, que persisten a través de los millones de años, y otras que van teniendo divergencia para darnos funciones adquiridas. Y para darle la razón a Darwin si la necesitara, que está probado. Obviamente los simios, los monos, tienen más semejanza con nosotros Así es. que los perros o que las cucarachas. Y ¿no? aún con las moscas guardamos una similitud importante. Lo que llamó la atención es lo que ya decía el doctor Soberón, en que tenemos, si bien esto nos da el sello, el sistema operativo, digamos, de pertenecer a la especie Homo sapiens, ese punto 2 que decías es poquito, no es poquito, son millones de letras, millones de faltas de ortografía, llamando de alguna Y entre forma. 2 hermanos, Entre 2 hermanos normalmente comparten el 50%
de su genoma, sin cuenta que es diferente ese 50%. Porque heredamos normalmente cada espermatozoide y cada óvulo tienen la mitad del ¿Y hermanos genoma del gemelos? individuo. Antes se decía que compartían el genoma idéntico, ahora se sabe que no, ahora se sabe Ni que hay los diferencia, pero son los que más se univitelinos, parecen. ni los Son los que univitelinos. más se parecen, pero a lo largo del desarrollo y desarrollo intrauterino sí hay cambios Una importantes. pregunta de curiosidad, doctor. ¿A cuántas especies se les ha hecho el experimento del genoma? Dice usted las moscas, los ratones. ¿Cuántas? Ahora son cientos y cientos de especies en donde se ha hecho la secuenciación de su genoma. Empezamos desde luego con virus y bacterias, cosa pequeña, pero ahora ya incluso de impacto económico, las eso vacas, vamos los a ir. cerdos, los pollos, Es la lo más alfalfa, las importante. rosas, los peces. Ahora hay cientos de especies, todos los genomas están ¿Tú disponibles en el considerarías, Internet. Guillermo, antes de irnos a un corte, que es una verdadera revolución científica? Sin duda. Es una de las grandes Mira, revoluciones te científicas. explico esto. Cuando en el año de 1953 Watson y Crick describieron la estructura del ácido desoxirribonucleico, salió un editorial en esta revista Nature, que recoge las aportaciones, principalmente las de tipo innovador, del medio científico en general. Ese editorial que decía que esta contribución de conocer la estructura iba a tener la misma trascendencia similar a la que tuvo el impacto de conocer la estructura atómica. Exactamente estaba Bueno, pensando en eso. mira, es diga- hasta equivalente. esa expresión, de todas maneras, suscitó críticas, hubo reservas, dijo, bueno, ¿cómo pueden anticipar qué tal y cual y qué fin? Pero lo que ha pasado en los 50 últimos años del siglo XX y lo que es 10 que llevamos de eso, ha sido arrollador, vertiginoso, no imaginado, ¿verdad? Y se quedó corta aquella expresión. El impacto ha sido tremendo y lo que falta. Y eso es lo que tenemos que ver. Vamos a otro bloque. Einstein, que está en el origen del descubrimiento del átomo y sus consecuencias, jamás pensó que fuera a construirse la bomba atómica y luego la bomba nuclear. No me voy a ir por el lado negativo. Por eso es tan importante, lo comentamos el otro día, la correcta utilización, la utilización en favor de la humanidad de un descubrimiento de esta naturaleza. No vaya a llegar a manos de un dictador loco como Adolfo Hitler y no sé qué puede hacer con este descubrimiento. Nos obliga a la supervisión democrática de la ciencia. A eso vamos a ir en siguientes capítulos. Vámonos a otro.